Si me pueden acompañar nuevamente al capítulo 13 en el libro de Apocalipsis. Vamos a estar enfocándonos a partir del versículo 11, del 13 al 11, pero vamos a leer todo el capítulo para poder entender el contexto, ¿verdad? Nuevamente, leerlo todo. Antes de leer, vamos a orar, hermanos, Nuevamente, Padre, estamos reunidos ante el trono de tu gracia. Te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oh Padre, de que tú te hagas evidente en esta tarde, Señor. Ya te hemos cantado alabanza, Padre, hemos sentido que te has paseado, Padre, entre tu pueblo, Señor, que te has hecho presente, Señor. Ahora queremos que tú nos hable a través de esta predicación, a través de este sermón, a través de tu palabra, a través de tu espíritu, Señor. Que seas tú, Señor, exponiendo este mensaje, llegando a nuestros corazones, nuestra mente, y que podamos ponerlo por obras al salir todos edificados. Un texto difícil, son textos que tú, Señor, inspiraste hace más de 2000 años, pero nosotros queremos ponerlos por obra porque son tan aplicables hace 2000 años como ahora, y edificaron hace 2000 años, y a través de toda esta historia hasta ahora siguen edificando a tu pueblo. Es lo que nosotros te rogamos, no salir como vinimos de nuestros hogares, sino edificados, dándonos una forma según sea tu santa voluntad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 1. Vamos a leerlo del 1 al 18. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y lo adoraron todos los hombres de la tierra, y cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ellas, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la bestia, a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es un número de hombre, y su número es 666. Hermanos, en el capítulo 13, nosotros nos hemos percatado aquí que existe un aumento gradual
en la intensidad de la lucha que se nos está describiendo aquí en el libro de Apocalipsis, en la dimensión del conflicto donde se haya sumergido allí la iglesia. El apóstol Juan nos narró al final del capítulo 12, al final del capítulo pasado, yo sé que recuerdan, que cuando Satanás se vio derrotado, cuando Satanás sabiendo que le quedaba poco tiempo, se enfureció mucho y salió, arremetió contra la iglesia con toda su fuerza y con todas las armas que él tiene disponible. Así dice el último versículo del capítulo 12. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En otras palabras, lo que les quiero decir es que en la misma manera que avanzamos en el estudio del libro de Apocalipsis y nos vamos acercando al final, de esa misma manera, la lucha que allí en este libro se nos describe también va llegando a su fin. Y como todo gran final en una lucha, al final la batalla se pone más dura, se pone más cruenta, el enemigo no quiere darse por derrotado, no quiere darse por vencido. Por lo que Satanás se vale de sus mejores y más antiguas armas para disparar contra la iglesia. Y hermanos, las armas más poderosas no son, como nosotros hemos escuchado, la bomba atómica. El arma más poderosa de Satanás no son misiles, sino es la mentira y es el engaño. Y lo usó desde el mismo principio de la creación, allá en el jardín del Edén, cuando le pregunta a la mujer de que Dios no le había dejado comer del fruto de los árboles que estaban allí. La mujer le dice, no, nada más de aquel fue el que nos dijo que no. Y en el versículo 4, le dice la serpiente a la mujer, ciertamente no vas a morir si comes de ese fruto. Pues Dios sabe que el día que tú comas de ahí, tus ojos van a ser abiertos y tú vas a ser igual que Dios. Conocerás el bien y conocerás el mal. Y nosotros todos conocemos el resultado de esa gran mentira, de esa gran arma que utilizó Satanás allí. Esa es la razón por la cual Jesucristo les dice a los israelitas que estaban reunidos un día con él, que ellos eran unos hijos del diablo. Y miren el argumento que Jesús usa para decir que ellos eran unos hijos del diablo en Juan capítulo 8, versículo 44. Escuchen, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y mire el argumento que usa Jesús. Él es un homicida desde el principio, porque no ha permanecido en la verdad y no hay verdad en él. Desde el principio él ha sido un homicida. Es por su culpa, él ha sido la causa de la muerte espiritual del hombre. Y no solamente la causa de la muerte espiritual del hombre, sino por culpa de esa desobediencia entró también la muerte física del hombre. No solamente la causa de la muerte espiritual, no solamente la causa de la muerte física del hombre, sino también que él fue el causante, él fue el que fraugó, él fue el que orquestó la primera muerte en la humanidad, en toda la historia de la humanidad. Nosotros conocemos que fue Caín que mató a Adán, ¿verdad? Pero si nos dice, según nos cuenta el apóstol Juan, en primera de Juan, capítulo 3, versículo 12, dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Fue influenciado por el maligno que Caín mató a su hermano Satanás. Y pregunta allí Juan, ¿y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. El maligno siempre acechando, utilizando sus mejores armas, la mentira y el engaño. El diablo indujo a Caín a que todo esto sucediera. Caín lo pensó, lo tramó, lo meditó y lo llevó a cabo, lo ejecutó. En el versículo 8, allá en el capítulo 4 de Génesis, nos describe, dice, y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo, ya con la mentira y el engaño y la premeditación. Vayamos al campo, y se lo llevó. Y aconteció que cuando estaban en el campo, ya estando allí, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Satanás usando sus mejores armas, su mejor arma, la mentira y el engaño para llevar a cabo todas sus maquinaciones. Judas,
el apóstol, hablando de los engañadores, de los falsos profetas, falsos maestros, hablando en ese contexto, dice en Judas, en el primer capítulo, en el único capítulo que tiene Judas, en el versículo 11 dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Hablando de aquellos engañadores, de aquellos tramposos. Han seguido, y lo pone allí en una pequeña lista, que cada uno de los que, no hombres y mujeres, hombres que se mencionan allí, han sido engañadores y tramposos, a Coré y a Balán, dice. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y por lucro se lanzaron al error de Balán y perecieron en la rebelión de Coré. Un grupito influenciado directamente por las mentiras de Satanás, por su mejor arma. Todo el Nuevo Testamento, hermanos, nos advierte de este gran peligro, del peligro del engaño de Satanás. Dice en 2 de Corintios el apóstol Pablo, capítulo 11, versículo 3. Y miren el argumento que usa Pablo. Dice, pero temo que, así como la serpiente, él va al principio nuevamente, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, y nos está advirtiendo a nosotros, vuestras mentes sean desviadas de la pureza de la devoción a Cristo. Usando como argumento el engaño que hizo Satanás al principio, está temiendo, dice Pablo aquí, que también vuestros sentidos sean engañados. Cuando él le advierte lo mismo a Timoteo, usa el mismo argumento. Dice en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Y Adán no fue engañado, dice, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Hablando de los falsos maestros, hablando de los que podían usar de tropiezo, ser de tropiezo para los hermanos, usa el engaño que hizo Satanás a la mujer en el principio. En Apocalipsis, el capítulo que vimos pasado, 12:9, allí nos dice Juan, y que fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña. Miren, ¿cuál es el ministerio de Satanás? Él tiene un ministerio. El cual engaña al mundo entero. Si vemos el capítulo 20, aquí mismo en Satanás, versículo, aquí mismo en el libro de Apocalipsis, versículo 3, dice, y lo arrojó al abismo y lo cerró, lo selló sobre él. ¿Para qué? Para que no engañase más a las naciones. Porque Satanás usa su arma más mortal y la más antigua, que es el engaño y la mentira, para llevar sus propósitos a cabo. Y aquí en el capítulo 13 que nosotros acabamos de leer, nos narra el apóstol Juan cómo Satanás ha tratado de imitar a Dios para engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Y nos habla de dos bestias, a la que nosotros llamamos, ¿recuerdan? Una malévola trinidad la semana pasada. Como en Dios habita en una persona tres, Dios en tres personas, Padre, Dios Hijo Jesucristo y Espíritu Santo. Él crea una malévola trinidad también. El dragón, que nosotros lo reconocimos en el capítulo 12, versículo 9 como Satanás, así dice 12:9, y le fue lanzado fuera el gran dragón, ese es el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Identificamos a ese dragón como Diablo y Satanás, queriéndose parecer al Padre. Vimos que al hijo del dragón, que es la primera bestia que sale del mar, el anticristo, del cual hablamos ampliamente la semana pasada, y Pablo lo describe a este anticristo como el inicuo, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 al 10, dice, inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Y muy bien, el espíritu de este anticristo lo podíamos ubicar, decíamos, en sistemas filosóficos, en sistemas políticos, culturales, que se opongan a Cristo, que se opongan a la iglesia. Lo podemos localizar en gobiernos que abiertamente rechazan al Evangelio, que abiertamente rechazan a Cristo, en movimientos que se oponen a Cristo, en personas. Habíamos hablado de muchos prototipos del anticristo que han existido a través de toda la humanidad. Y hablábamos de Nerón, hablábamos de Napoleón, de Hitler, ¿recuerdan? Han existido muchos prototipos del anticristo a través de toda
la humanidad hasta llegar a un último anticristo, que es la primera bestia que se menciona en este capítulo, aquí en el capítulo 13. Y la tercera persona, o la tercera persona de esta malévola trinidad, es el falso profeta, que nos vamos a dedicar un tiempo hoy a ella. Es la segunda bestia que sale de la tierra, que se nos narra ahí en el versículo 11, Apocalipsis 13:11. Después vi otra bestia, dice, que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Nosotros podemos identificar, hermano, esta segunda bestia, la podemos identificar como el falso profeta, según nos lo sigue describiendo el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, Apocalipsis 19:20 le da ese nombre, dice, y la bestia fue apresada, esa es la primera, y con ella el falso profeta, la segunda. ¿Cómo lo sabemos? Pues miren cómo lo describe. Que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los 2 fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Y en el capítulo 20 de Apocalipsis vuelve a mencionarlo con ese nombre. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde ya estaban la bestia, es la primera, el anticristo, y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Por eso conocemos que esta segunda bestia que subía de la tierra está refiriéndose al falso profeta. Así que como hicimos nosotros la semana pasada, recuerdan que estuvimos dedicándonos todo el tiempo a reconocer al anticristo. Hoy vamos a identificar allí al falso profeta y a sus prototipos. Necesitamos reconocerlo, hermanos. Necesitamos conocer quién es para poder cuidarnos de los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos predicadores. Por ejemplo, si hoy alguien nos dice que el coronavirus se transmite a través de las aves, pero a través de un ave específica, de un tipo de ave específica, pero esa es toda la información que nos da, no tenemos más información, el resultado va a ser de que nosotros como humanos le vamos a agarrar miedo a todas las aves que vamos a ver, y no vamos a querer estar en contra de ellas, y es más, vamos a querer matar a todas. Ese va a ser el resultado. De igual manera, si nosotros no conocemos a los falsos predicadores, a los falsos maestros, si no los reconocemos, lo que vamos a hacer es rechazar a todo el predicador que se acerque a nosotros. Y tan dañina es una posición como la otra. Vamos a rechazar todo el que viene a predicarnos, o vamos a escuchar a todo el que viene con una Biblia bajo el brazo. Las dos posiciones son muy, muy dañinas. Por tanto, es muy importante para ti y para mí reconocer al falso profeta o a los falsos profetas y sus prototipos. El propio Jesucristo les advirtió esto a sus discípulos en el capítulo 24 de Mateo, versículo 5. Él le dice, porque vendrán muchos. Fíjense cuántas veces él va a usar aquí la palabra muchos. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos otra vez engañarán. Allí está el anticristo, pero cuando él va, señala al anticristo, pero cuando llegamos al versículo 11, ahí mismo en el capítulo 24, dice, y muchos falsos profetas se levantarán, otra vez muchos, y engañarán otra vez a muchos. Y ya en el versículo 24, aquí mismo en el capítulo 24, los une a los dos, tanto al anticristo como a los falsos profetas, y dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. En el Sermón del Monte, él también le advierte a sus discípulos de estos falsos profetas. En Mateo capítulo 7, versículo 15, él le dice, cuidaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Escuchen esta parte. Vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿No ven el paralelismo con el versículo que acabamos de leer en Apocalipsis 13? Dice Apocalipsis 13, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón
Lo mismo que Jesucristo estaba describiendo a los discípulos en Mateo capítulo 7, lo está describiendo en Apocalipsis capítulo 13. Aquellos eran unos prototipos, muchos falsos profetas, para llegar a uno final, a un falso profeta. Lo mismo que sucedió con el anticristo. Por lo que es muy importante entonces para nosotros, hermanos, el reconocer quién o quiénes son los falsos profetas, falsos predicadores, falsos maestros, para poder defendernos de ellos, ¿cierto? Y es lo primero que vamos a hacer nosotros. Vamos a identificar qué es un falso profeta. Y para poder definir qué es un falso profeta, lo primero que nosotros tenemos que conocer es qué es un verdadero, qué es un profeta. Y en palabras muy sencillas, es un mensajero, es un instrumento que Dios usa para transmitir su voluntad, para darle al pueblo su consejo. Eso es, en palabras muy simples, que es un profeta. Y significa la proclamación de la mente y consejo de Dios. En sentido primitivo de la palabra no es la predicción. El profeta, la palabra no quiere decir que un profeta sea el que está prediciendo el futuro o está pronosticando algo que va a pasar en el futuro, sino interpretativo, declaratorio, expresivo de la voluntad de Dios. Lo que un profeta va a decir es lo que Dios habla. Lo que Dios dice que le diga a su pueblo. Eso es lo que hace un profeta. Desde el principio, desde que Dios creó al hombre, el hombre tenía la necesidad de ser orientado por Dios. Dios no creó al hombre y lo dejó a su suerte, lo dejó para que hiciera su propia voluntad, su propia decisión, sino que el hombre necesitaba la instrucción de Dios. Y desde el principio de la creación así fue. Dios le dice: Adán, te alimentarás con aquellos árboles, de aquellas semillas, de aquellos vegetales. Eso es lo que vas a alimentarte, allá en Génesis capítulo 1. Adán, cuida el huerto, lábralo, ese va a ser tu trabajo. Dios hablándole a Adán, Dios hablándole al hombre. Adán, mira, ves aquellos todos los animales, ponle nombre a cada uno de ellos, a todos, es tu responsabilidad. Adán, ve a esta mujer, ese es hueso de tus huesos y es carne de tu carne, Adán. Ustedes se van a unir y van a hacer una sola carne. Y otros textos que hay en el Antiguo Testamento. Dios revelándosele al hombre, hablando, comunicándose con él. El mejor ejemplo que nosotros podemos tomar está en Hebreos, en el primer capítulo y versículo 1. Así comienza. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, es decir, que en el pasado, muchas veces y de muchas maneras, Dios les habló a su pueblo a través de los profetas. Sigue diciendo: en estos postreros días, hoy, nos ha hablado por el Hijo. Hoy nos habla a través de Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios hoy nos habla a través de Jesús. Y Jesús nos habla a través de su palabra, a través de la Biblia. Así se comunica con nosotros. Y eso debe ser el mensaje de los predicadores, debe ser el mensaje de los maestros, debe ser el mensaje de los profetas. Porque el hombre sin la guía de Dios, el hombre sin la comunicación estricta de Dios, está totalmente perdido. Eso nos lo revela su palabra. El hombre que no escucha la voz de Dios anda en sus propios caminos. El hombre que no escucha la voz de Dios anda haciendo su propia voluntad. Es lo que nos dice Efesios capítulo 4, a partir del 17, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, hablando Pablo, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, porque están alejados de Dios, teniendo el entendimiento entenebrecido. Pero mire el argumento: ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la naturaleza y dureza de su corazón. El hombre alejado de Dios, sin la voz de Dios, está perdido. Lo mismo le dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. El hombre natural, es decir, el hombre sin Dios, el hombre que no escucha a Dios, no puede percibir las cosas que vienen de Dios, porque para él le son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir
espiritualmente. Entonces, esto es lo que es un profeta. Es alguien que transmite todo el consejo, toda la palabra de Dios fielmente. Eso es un profeta. Ahora, ¿qué es? Ahí queremos llegar, ¿verdad? ¿Qué es un falso profeta? Es alguien que viene hablando en el nombre de Dios, no en su propio nombre. Él viene hablando en el nombre de Dios, pero que en realidad lo que busca es su propia popularidad, su propia gloria, o peor aún, es alguien que está dejándose ser influenciado por el propio maligno. ¿Entendemos bien esto, hermano? Un falso profeta no se presenta a sí mismo en el nombre de Ochun. No se presenta a sí mismo en el nombre de Buda. No se presenta en el nombre de dioses extraños. No, no, no. Él se presenta en el nombre de Jesús. Es muy obvio si viene alguien diciéndolo en el nombre de Ochun, en el nombre de Mayá, en el nombre de cualquier dios. Es muy obvio para todos que es un falso profeta, ¿cierto? Jesucristo dice, vendrán en mi nombre se van a acercar. Y si esos falsos profetas vienen entonces en el nombre de Jesús, no lo vamos a encontrar en los bares, no lo vamos a encontrar en las tabernas, no lo vas a encontrar en los casinos, no lo vas a encontrar en los carnavales, no lo vas a encontrar en Las Vegas Boulevard. Lo vas a encontrar dentro de las iglesias, lo vas a encontrar cerquita de aquellos hombres y mujeres que han decidido caminar por el camino angosto, de entrar por la puerta estrecha para intentar desviarlos, sacarlos hacia afuera de su propio camino. Allí lo vas a encontrar. Es por eso que tantas advertencias nos hace toda la palabra de Dios, la Biblia, a través de estos hombres. Es más fácil de comprar un mensaje cuando lo primero que se dice antes del mensaje es, así dice el Señor, en el nombre de Jesús, Dios me habló, Dios me ha dicho. Es más fácil de comprar esa palabra. Él no va a venir en el nombre de un Dios falso. Y esto no es un problema nuevo, no es algo que surgió hace poco ni hace 100 años. En la época de Jeremías, en el Antiguo Testamento, miren lo que nos cuenta Jeremías en el capítulo 14, versículo 14. Me dijo entonces Jehová, hablando Jeremías, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. Dios hablando, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé, ni les di visiones mentirosas. Adivinación, vanidad y engaño de su corazón. O están profetizando de lo que está diciendo allí. Cada vez que usted ve a una de estas personas con un léxico muy bonito, con una oratoria perfecta, un bien peinado, un bien vestir, pero su palabra comienza, así dice el Señor, o el Señor me dijo, o tuve un sueño, hermanos, tenemos que estar alerta. Jesús confirma esto, que lo que estaba hablando allá Jeremías, cuando él le dijo a los judíos en el capítulo 6 de Lucas, capítulo 6, versículo 26, él le dice, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Y escuchen, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Es decir, en el Antiguo Testamento así hacían sus padres. Escuchaban a los falsos profetas y iban detrás de ellos. Y así ha sido, o fue todo el ministerio de Jeremías. Si usted lee el libro de Jeremías, en el capítulo 23, a partir del versículo 25, mira todo lo que dice Dios a través del profeta. He oído lo que dicen los profetas que profetizan mentira en mi nombre. Otra vez dice Dios, ese es mi nombre. Diciendo, he tenido un sueño. ¿Hasta cuándo? ¿Qué hay en los corazones de los profetas que profetizan la mentira? De los profetas que proclaman el engaño. ¿No le parece conocido esta expresión? He tenido un sueño. ¿Qué tratan de engañar a mi pueblo? De que mi pueblo se desvíe y se olvide de mí con estos sueños. El profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño, dice Dios. Pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. Ese es tu trabajo y el mío. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? La paja son los falsos profetas y su mensaje y sus sueños y sus visiones. El grano es la palabra de Dios bien predicada, fiel predicada, como él dice, que profetice mi palabra con fidelidad.
Por tanto, he aquí, estoy contra los profetas, declara el Señor, que se roban mis palabras el uno al otro. He aquí, estoy contra los profetas, declara el Señor, que usan sus lenguas y dicen, el Señor declara, el Señor dice. He aquí, estoy contra los que profetizan sueños falsos, declara el Señor, y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y sus presunciones. Dice y declara el Señor. No es un problema nuevo. Yo sé que todo eso que hemos estado leyendo es lo que se vive en las iglesias prácticamente al lado de nosotros. Y nos lo advierte el apóstol Juan en los años 90 después de Cristo. Primero de Juan capítulo 4, versículo 1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas, dice el apóstol Juan, han salido por el mundo. En esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo, dice allí el apóstol Juan. Y podríamos pensar entonces, bueno, si es todo aquel que no confiesa que Jesucristo vino en carne, Jesucristo es el Señor, ya lo tenemos identificado. Allí están los mormones con Joseph Smith. Ahí están los testigos de Jehová con Russell. Ahí están los musulmanes con Mahoma. Ya lo tenemos identificado. Pero hermanos, no son todos esos los falsos profetas, los anticristos, ni son tampoco, hermanos, los más peligrosos. Dice en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 13, el apóstol Pablo hablando allí. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, se disfrazan como apóstoles de Cristo. Pero él sigue diciendo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Qué es lo que quieren y hacen estos falsos profetas? Son estos predicadores que pueden utilizar textos bíblicos y citar la Biblia aquí y allá, pero generalmente sacando esos textos bíblicos, los sacan de contexto para que digan lo que ellos desean que dicen. Tratando de temas que sean llamativos para las personas, que sean importantes, la familia, el tema del matrimonio, y otros temas, la juventud, los niños, son temas importantes, pero van ocultando el verdadero evangelio. Y su veneno más letal suele estar, escuchen esta, su veneno más letal suele estar más en lo que ellos callan que en lo que ellos dicen. Sí, a veces dicen mentiras aquí y allá, pero el mayor daño lo hacen en lo que ellos se están tragando, en lo que no nos están diciendo, o lo que no les dicen a las ovejas. Bueno, hermano, usted va a decir, ¿y cómo vamos a reconocer a esos falsos profetas? Porque con todo lo que usted nos ha dicho, cualquiera puede ser un falso profeta, ¿verdad? Bueno, eso es lo que nos vamos a dedicar al tiempo que nos queda. Ya definimos qué es un falso profeta. Vimos las advertencias sobre los falsos profetas. Ahora vamos a ver el ministerio, la doctrina, la enseñanza de estos engañadores. Ellos tienen una predicación bastante general, no específica, bastante abierta, evitando los temas como el sufrimiento por lo que implica seguir a Cristo. Eso ellos lo dejan a un lado. ¿Qué significa realmente seguir a Cristo y cómo nosotros debemos sufrir o sufrimos por seguir su voluntad? Ese tipo de cosas ya las dejan al lado. Predican la salvación, pero rebajando a sí mismo las verdades del evangelio. La salvación no es solamente por gracia, allí es por gracia, pero hay que hacer algunas obras dentro de la salvación. Tienes que garantizar tu salvación. O no es necesario el arrepentimiento, y ahí está su
su oratoria, no es necesario el arrepentimiento, sino simplemente usted se para al frente y hace una oración y recibe a Cristo y ya tú eres salvo. No importa si no te has arrepentido de tus pecados. No, la palabra de Dios no enseña eso. Jesucristo decía, arrepiéntase y crean en el Evangelio. Porque el arrepentimiento trae eso, un rechazo al pecado, un divorcio con el pecado. Pero estos falsos maestros te hablan de sanidad, te hablan de prosperidad, pero van dejando hacia un lado, desechando lo que realmente el Evangelio es, rechazando y rebajando el carácter de Dios, aquietando con mentiras, escuchen eso, aquietando con mentiras la conciencia y los corazones de los pecadores. En sus predicaciones tú no vas a oír temas como el infierno, como el pecado. Dice, si el pueblo, las ovejas, están toda la semana luchando allá afuera, teniendo malos entendidos, conflictos. Cuando vengan a la iglesia, yo no voy a decirle, a confrontar a cada uno de ellos con el pecado. Esa es la predicación de ellos. Esa es la manera de pensar de ellos. No existe, hermano, un divorcio con el pecado. No les hablan que debemos luchar contra los deseos de la carne que batallan contra el alma. Eso ellos no lo predican. Lo van dejando a un lado. Dice Jeremías que eso es lo que hacía. Jeremías capítulo, Dios a través del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 6, versículo 14 dice, y curan a la ligera el quebranto de mi pueblo, diciendo, paz, paz. Pero dice Dios, pero no hay paz. Eso es lo que hacen. Todo está bien. Tú solamente recibes a Cristo, ya estás en paz con Dios, ya tienes salvación. Esa es su predicación. Ezequiel, el profeta Ezequiel también. Este es su argumento, Ezequiel 13, 21. También rasgaré vuestros velos, dice Dios hablando allí, y libraré a mi pueblo de vuestras manos, y no serán más presa en vuestras manos, y sabréis que yo soy el Señor, porque habéis, escuchen esto, porque habéis entristecido el corazón del justo con falsedad, cuando yo no lo he entristecido. Cuando viene un verdadero profeta dando la voz de Dios, enseñando, impartiendo todo el consejo y el mensaje de Dios, dice, pero ¿qué hace? ¿Qué hace Jeremías predicando juicio? No, Dios es un hombre, un Dios de amor. Y viene simplemente siempre diciendo, juicio, juicio, juicio. Este hombre es un hombre religioso, es un fanático. Él piensa que él es más santo que los santos. Por eso es que dice Dios aquí, porque habéis entristecido el corazón del justo con falsedad cuando yo no lo he entristecido. Pero al mismo tiempo sigue diciendo, y habéis fortalecido las manos del impío para que no se aparte de su mal camino a fin de preservar su vida. Para que no se vaya el impío. Ellos le dicen paz, no hay problema. Ellos no querían escuchar el verdadero mensaje de la palabra de Dios. No querían escuchar eso. Eso nos lo cuenta el profeta Isaías ahora. Capítulo 30, a partir del 9. Dice, porque este es un pueblo rebelde, hijos falsos, hijos que no quieren escuchar la instrucción del Señor. Está diciendo allí Jeremías. Y escuchen lo que dice a partir del versículo 10. Que dicen a los videntes, es decir, le dicen a los profetas, no veáis visiones, y a los profetas, no nos profeticéis lo que es rectos, designos, palabras agradables, profetizad ilusiones, apartaos del camino, desviaos de la senda, no oigamos más cerca del Dios Santo. Ellos querían escuchar cosas bonitas, querían escuchar como estos predicadores de la prosperidad y la sanidad que hacen ahora todos estos campamentos o campañas de sanidad. Ellos no querían escuchar cosas como la que predicaba Isaías. Decía Isaías en el primer versículo, capítulo 13, dice, el primer capítulo, versículo 13, dice, no traigáis más vuestras vanas ofrendas, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no la tolero la iniquidad y asambleas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas señaladas,
las aborrece mi alma, se han vuelto una carga para mí. Estoy cansado de soportarlas. Versículo 15. Y cuando extendáis vuestras manos, esconderé mis ojos de vosotros. Aunque multipliquéis las oraciones, no escucharé, dice el Señor. Vuestras manos están llenas de sangre. Estos falsos profetas le añaden una cosita aquí a la Biblia y le quitan otra palabrita allí para poder que su mensaje diga lo que ellos quieren que diga. Cuando claramente en Apocalipsis capítulo 22 versículo 18 dice el Señor: yo te testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro, que si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida. Falsos profetas que su finalidad, su fin, es apartar del rebaño a las ovejas. Eso nos lo dice Pedro en 2 de Pedro, capítulo 2, a partir del versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, dice el apóstol Pedro, como habrá entre vosotros falsos maestros, que miren cuál es su predicación, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Encubiertamente, prácticamente no se va a notar, pero son herejías que van a estar incluidas dentro del mensaje. Y dice Dios, van a ser destructoras para el alma del pecador. No lo va a llevar al arrepentimiento, no lo va a llevar a la vida eterna. Van a caminar por aquel amplio y ancho camino que dijo Jesús, que muchos van por él. Sigue diciendo allí Pedro en el versículo 2, muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado, y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. Yo sé que a muchos les gustan los pastores, los predicadores que tienen una facilidad extrema de oratoria y de palabra, y se enamoran de ese tipo de personas. Pero con esas palabras es que van a venir los falsos profetas. Atrevidos, dice allí 2 de Pedro, y obstinados, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angelicales, cuando los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia, no pronunciaron juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Bien lo advirtió Jesús en el Sermón del Monte que leíamos hace un rato. Cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y mira cómo sigue Jesús diciendo, por sus frutos lo vamos a conocer. Porque ¿acaso se recoge uva de los espigos o higos de los abrojos? Claro que no. Ya conociendo nosotros entonces la definición de un falso profeta, conociendo todas las advertencias que ha traído la palabra o trae la palabra sobre estos engañadores, y conociendo cuál es su ministerio, entonces podemos leer otra vez, a partir del versículo 11, aquí en Apocalipsis 13, vamos a volverlo a leer ya con toda esta información en nuestra mente, y verá cómo todo se revela claramente allí. Apocalipsis 13, a partir del 11 nuevamente. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Ese es su ministerio, y cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la bestia, a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no lo adorase. Y llegamos al versículo 16, donde yo sé que muchos están esperando que llegáramos ahí. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha
o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre, fíjese, si no tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, que va a terminar diciendo que es el 666. Al principio de este mensaje decíamos que Satanás es el imitador perfecto de Dios. Decía Lutero que Satanás es el simio de Dios, porque le gusta imitar todo lo que Dios hace y todo lo que Dios crea. Dice el último versículo: aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es un número de hombre y su número es 666. Yo sé que este versículo ha traído muchas polémicas, muchas diferentes interpretaciones. Muchos están esperando que le pongan 3 números 6. Algunos están esperando el código de barra, algunos están esperando un chip. ¿Qué nos dice y nos señala allí la palabra de Dios? Es un engañador, hermano. Él quiere imitar a Dios. Dios selló a sus hijos, comenzando por Jesús. Juan capítulo 6, versículo 27 dice: trabajad, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este, escuchen, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Y estaba hablando allí con Jesús. Ahora, de ti, de mí, en el Señor, nos explica Pablo en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, el que nos confirma a nosotros en Cristo, el que nos ungió es Dios, el mismo que selló a Jesús. Es Dios. Y dice: el cual también nos ha sellado en Jesús, el cual nos ha marcado, es lo mismo, y nos ha dado las arras, la garantía del Espíritu Santo en nuestros corazones. Ese es el sello de Dios. El sello marca propiedad. Dios marca a los suyos, marca a sus hijos, y Satanás, imitando a Dios, dice: yo voy a marcar a los míos. Leímos que se le dio autoridad sobre toda lengua, nación y tribu, ¿verdad? Pues él tiene su ministerio, un ministerio misionero también. Va a ir a marcar sobre toda la tierra a los suyos. En el capítulo 7, cuando nosotros pasamos por el capítulo 7 aquí en Apocalipsis, leímos: y el que diciendo: no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello. Está hablando de un sello que se le van a poner a los hijos de Dios. Escuchen: hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. No está hablando cuando sellaron los 144,000, ¿se acuerdan? Dice que el sello de Dios iba a estar allí en la frente. Allá nos dijo en Juan que es el sello de Dios en Cristo, que es el Espíritu Santo. Y otros muchos textos que no vamos a estar tocando por cuestión del tiempo, que nos dice que es el sello de Dios, es el Espíritu Santo. En el capítulo 9 de aquí de Apocalipsis, escuchen, el capítulo 9, versículo 4, dice: se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres, escuchen, que no tienen el sello de Dios, ¿dónde? En sus frentes. Pero no se queda ahí. 14, Apocalipsis 14:1. El próximo capítulo que vamos a estar leyendo, así comienza: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él, el nombre del Cordero, el nombre de él y el de su Padre, escrito ¿a dónde, hermanos? Escrito en su frente. El sello de Dios en la frente de los creyentes. Es espiritual, hermano. Es un sello que simboliza propiedad. Nosotros somos propiedad de Dios. Somos las arras, la garantía de que tú y yo le pertenecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, Satanás va a hacer lo mismo. Él va a sellar los suyos. La controversia es cuando él dice: el número de su nombre es 666, es un número de hombre. No podemos aclarar 100% de que es un número que te van a poner en la mano 666 cuando él está intentando imitar a Dios. Yo creo que también es algo que simboliza propiedad de Satanás espiritualmente. Aquellos
que han dado su camino, que han aborrecido a Cristo, han rechazado el Evangelio y han seguido a Satanás. Esta semana yo escuchaba que había un movimiento, en el movimiento LGBTQ que existe, estaban tratando de cerrar múltiples iglesias ahora en la época de la pandemia para que no abrieran. El movimiento LGBTQ, a través del nuevo presidente que nosotros vamos a tener. Como ellos lo apoyaron a él para su campaña, pues eso es lo que van a estar exigiendo. Me entristecía durante este fin de semana, donde yo tengo muchos amigos mexicanos y muchos hermanos mexicanos. Y me entristecía este fin de semana cuando veía que en México el 12 de diciembre todos a celebrar la guadalupana, a la Virgen de Guadalupe, ir a celebrar y a llevarles oraciones y a pedirles cosas, y algunos iban arrodillados, otros llevaban una cruz, otros a través de todo el mundo han estado celebrándola. Es el engaño de este falso profeta. El engaño del anticristo para llevarse con él. Él sabe que su tiempo es corto y no le queda mucho. A la mayor cantidad posible de almas. Hermanos, tu obra y la mía, tu ministerio y el mío es desenmascararlo a través de la palabra de Dios. Predicar el evangelio. Porque las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Es lo que quiere decir ese texto. Tú y yo vamos a predicar y las puertas del Hades no van a soportar. Vamos a estar sacando creyentes que van, o personas que van camino al infierno y van a venir a los pies de Cristo. No del infierno, sino que van en ese camino y podemos sacarlo. ¿Cuál será nuestra respuesta? ¿En qué bando nosotros nos encontramos? ¿En qué bando te encuentras? Tú que me estás mirando por las redes sociales. ¿Estás adorando a la guadalupana? ¿Reconoces al falso profeta o a los falsos profetas, los prototipos de los falsos profetas y falsos anticristos? ¿Reconoces su ministerio para que no seas engañado? ¿Estás sirviendo fielmente en tu iglesia? ¿Estás teniendo comunión con tus hermanos? ¿Estás orando por tu hermano? ¿Estás sirviéndole a tu hermano? ¿Estás trabajando para que tu hermano crezca? ¿Estás dando todo de ti para que todo sea efectivo en la vida de los demás y no en la tuya propia? Bueno, en el nombre del Señor y a través de la autoridad que me da la palabra, puedo decirte que si no es así, estás alejado de la vida del creyente, estás alejado de la vida eterna, estás alejado de Cristo. Padre eterno, tu pueblo ha estado delante de ti nuevamente, ha estado ante el trono de tu gracia, ante el trono de tu presencia, Padre, escudriñando tu palabra y escuchándote atentamente para reconocer a aquellos falsos predicadores que desde el Antiguo Testamento vienen los profetas denunciando y que hoy en día se levantan para engañar si fuera posible aún a los escogidos. Pero no es posible. No es posible porque los verdaderos creyentes perseveramos en santidad. Los verdaderos creyentes perseveramos y estamos sujetos de ti, Señor Jesús. Oh, te rogamos, oh Padre, que a través de tu Espíritu, a través de tu palabra, Señor, ayudes a tus hijos, ayude a tu pueblo, Padre, para ponerla por obra y nosotros ser edificados a través de ella. Y ayudar a otros, Señor, a que salgan de ese mal camino, a poder servir con toda nuestra fuerza, con todo nuestro fervor, a predicar el evangelio puro, la sana doctrina. No importa, oh Señor, que el enemigo se pare en la esquina a criticarnos y a decir que somos religiosos, que queremos ser más santos que los santos. Sí, queremos ser santos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Sí queremos serlo. Y lo que critiquen con ese espíritu del anticristo y con ese espíritu de este falso profeta, Señor, lo dejamos en tus manos para que tú te hagas cargo de ellos. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén.